Una denuncia puede cambiar tu vida. Una falsa denuncia puede arruinar tu familia, ensuciar tu nombre y dejar huellas imborrables. Hoy con nosotros Javier Maillo. Estuvo en el ojo de la tormenta, acusado falsamente por abuso sexual agravado. Hoy con nosotros Javier nos va a contar en primera persona todo lo que no se habló del juicio, cómo obtuvo la absolución en la justicia y sobre todo, cómo se vive con una falsa denuncia. Javier Maillo, ex participante de Gran Hermano. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, gracias por escucharme y gracias por creer en mi historia. Gracias, Javier. Javier, lo primero, vamos al punto importante. En algún momento tu nombre estuvo asociado a la palabra violador, golpeador. Para la justicia vos fuiste un culpable. ¿Cómo se vive sabiendo eso? Se vive muy mal, se vive pensando todo el tiempo que ¿por qué? Porque cuando uno no es inocente y no ha hecho nada, no tiene relación con un hecho tan grave, tan feo, tan malo en lo que uno lo acusan, sin haber ni siquiera estado, porque yo no estaba, y que no me creyeran y haber golpeado todas las puertas que tuve que golpear y haber pedido que me escuchen y haber buscado yo muchas veces los elementos para demostrar que yo no tenía nada que ver. Muchas veces yo me cansé de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Si no tenía relación, no tenía nada que ver con eso. Y contame, Javier, un poco. Cuando fuiste a preguntar a la fiscalía ¿por qué? Cuando presentaste todas tus pruebas, cuando presentaste los elementos que a vos te exoneraban de esta situación, ¿qué te decía la fiscal? Fui totalmente desoído, o sea, en un principio, a pesar de haber presentado, como vos bien lo decís, un montón de elementos probatorios, mostré ticket de carga de combustible, ticket que había operado en cajeros automáticos, testigos, geolocalización del celular, un montón de elementos que, o sea, que hacían a realmente probar que yo estaba en Santa Fe y no estaba en Buenos Aires. Así todo me desoyeron, así todo pusieron en duda mi palabra, así todo me dijeron, mirá, quizás le diste tus cosas a otro para que haga las cosas por vos, y vos viniste con malicia a hacerle daño a esta mujer. Así fue todo, así fue el principio, y así fue sentirme solo, porque no tenía a quién recurrir, no tenía a quién pedir auxilio, y nadie me quería escuchar. Eso es lo peor. Y me decían, o sea, me hablaban como si yo tuviese la culpa de algo, o sea, que yo no había hecho. Ni siquiera se tuvo en cuenta mi presunción de inocencia. O sea, yo ya estaba, ya me habían castigado. Ya estaba estigmatizado como un violador. Y contame, Javier, muchas veces la fiscal o los fiscales toman como una medida previa la prisión preventiva. ¿En algún momento tuviste miedo de ir preso? Todo el tiempo. Desde el primer día que sin saber qué iba a pasar, o sea, sin esperarme en realidad nada, me golpean la puerta de mi casa y había un patrullero de la Policía Federal pidiéndome que me presente en Buenos Aires a la brevedad, en la dependencia donde yo trabajaba. Desde ese momento tuve todos los días miedo a quedar detenido. Estamos hablando del 2018. Desde marzo del 2018 yo sentí estar con la espada de Damocles pendiendo de mi cabeza sin saber en qué momento me iban a venir a buscar y me iban a llevar detenido y iba a perder todo, no solamente, no solamente la libertad, se pierde la vida y todo con lo que ya... La absolución la obtuviste hace un mes, hace bastante poco, es reciente. Pero el proceso comienza en el 2018. ¿Cómo se viven 7 años sosteniendo una mentira que te está acusando, que te están señalando con el dedo constantemente? Es muy difícil que se entienda y muy difícil explicar lo que se siente, sobre todo cuando es una falsa denuncia. Yo todo el tiempo estuve pensando de que, como te decía, que me iban a venir a buscar, que me iban a meter preso, que no sabía ya de dónde escarbar para buscar elementos para demostrar que yo estaba en Santa Fe, que no estaba donde estaba. Y sobre todo cuando fue el tema del abuso que fue planteado entre octubre y noviembre del 2016, ya habían pasado muchos años y me partí la cabeza todas las noches pensando de dónde sacar información, a quién preguntarle, qué testigo tenía, qué hice. Pues realmente no me acordaba todo lo que había hecho en esos meses. Y así todo, o sea, golpeando puertas, como te digo, pidiendo a la gente que me conocía a ver si ellos se acordaban, porque yo no sabía qué hacer. Era desesperante, era una sensación de angustia. Estaba muerto en vida porque no sabía a quién recurrir, o sea, no sabía qué hacer. Y estaba esperando que me vengan a buscar. Hoy, 7 años después,
viendo todas las pruebas que la denunciante presentó, más allá de su testimonio de haber sido violada, también ha presentado imágenes donde tiene hematomas o cortes en la cara. ¿Podrías empatizar hoy con la denunciante sabiendo que te arruinó 7 años? Yo realmente en este momento tengo un conflicto interno porque, a ver, nunca, jamás en mi vida traté de hacer mal a una mujer, traté de hacerle daño y siempre empaticé con las mujeres que eran víctimas de violencia de género. Es más, en mi trabajo he salvado un montón de veces la vida a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Y ver a esta mujer lastimada me causó una sensación, ¿cómo decirlo? O sea, ambigua, porque no sabía, o sea, por un lado yo decía, pobre esta mujer, lo que está pasando, y por otro lado, pero me está echando la culpa a mí. Entonces fue un conflicto constante conmigo, y lo es aún, o sea, porque yo hoy no es que siento odio, no es que siento algo malo, yo lo único que pido y quiero es justicia, porque a pesar de haber pasado cosas tan malas, yo no soy quien para juzgarla, pero sí la justicia. Perfecto, perfecto, Javier. Estabas hablando del sentimiento. Me importa mucho tu sentir. Estos 7 años, ¿en algún momento fantaseaste con quitarte la vida y terminar con todo este suplicio del proceso judicial? Muchas veces. Muchas veces lo pensé. Muchas veces sentí que se me terminaba la vida. Sentí que realmente que no podía someterme a seguir con eso, con esta carga encima, porque yo, imagínate que pensando todo el tiempo en que lo mínimo que me iban a dar era 15 años, lo mínimo, y sabiendo que el máximo eran 20, o sea, yo visualizaba para adelante y pensaba que mi mamá es una mujer de 75 años y que la iba a perder, y que iba a perder a todos los seres queridos que tengo, porque a pesar de que iban a estar, pero no iba a estar en contacto, yo iba a estar detenido en Buenos Aires, mi mamá vive en Santa Fe, los encuentros iban a ser ínfimos, cualquier relación afectiva que yo pueda haber tenido o tener se me iba a perder, o sea, mis mascotas las iba a perder por el paso del tiempo simplemente, mi casa, mi vida, mi libertad, mi todo. Yo soy un deportista y iba a perder todo, iba a perder todo porque estaba perdiendo las ganas de vivir. Yo llegué a un punto de que iba para adelante, pero sabía que se me acababa. Estaba todo el tiempo pensando que se me terminaba la vida. Y así lo pensé. Muchas veces uno, ante situaciones límites, empieza a dejar mensajes a la familia o empieza a dejar algún que otra situación para resolver o para que resuelva algún familiar. ¿Vos te sentaste en algún momento con alguno de tus familiares o amigos para darles recomendaciones, para darles un último mensaje, para darles un consejo tal vez? Sí, lo hice mucho. Es más, sobre todo previo al juicio, o sea, faltando poco tiempo, senté por ejemplo, a mi hermano a decirle que, bueno, mirá, le dije, Martín se llama, le dije, Martín, mirá, tenés que pensar que yo me voy a ir como mínimo 15 años, que vas a tener que hacerte cargo de mamá, que vas a tener que llevarla, que vas a tener que acompañarla, hacerte cargo de mi casa, de lo que pueda llegar a tener o no. Y bueno, o sea, y como a él, a mis amigos también, decirle, muchachos, miren que en cualquier momento yo no voy a estar, o sea, decirle a mi pareja, mirá, no te puedo obligar a que me acompañes en esto, sos libre de estar con otras personas, conmigo ya no vas a tener un vínculo afectivo porque no tiene sentido, porque yo voy a estar yo voy a estar perdido, yo voy a estar en otro lado. O sea, entonces fue todo un proceso de tener que avisarle a la gente que quiero que no iba a estar más. O sea, era como decirle a todos que me estaba por morir. O sea, fue un testamento en vida. Es así como lo sentí. Y bueno, ahora nos estás contando un poco la previa del juicio oral, pero llegamos al juicio oral, el tribunal número 30 dicta la absolución. ¿Cómo te sentiste? Mirá, lloré, me derrumbé, estaba feliz por un lado, pero no podía expresar mi felicidad porque tenía mucho dolor, porque estaba
sintiéndome, no sé cómo explicarlo, pero no me podía poner contento, no podía exteriorizar felicidad, a pesar de saber que estaba libre, pero con la carga de todos los años, yo creo que fue como que se derrumbó un edificio encima mío, donde o sea, no me podía reír, no podía ponerme contento, aún después de un mes. No me puedo poner contento, aún sigo con esa sensación rara, pensando que quizás me vengan a buscar sin saber qué hacer, sinceramente. O sea, todavía no me puedo poner, no me puedo aflojar. Todavía tengo pesadillas, me despierto a la noche, sueño, me pasa de que por ahí me imagino situaciones que yo me venía imaginando antes, o sea, que detenido en un penal, o sea, haciéndome cómo podría llegar a ser mi vida, o sea, todavía no puedo salir de esa sensación. Yo creo que, espero que con el tiempo me afloje, digamos, y me sea más fácil reírme, me sea más fácil vivir mi vida, como hace 8, 10 años atrás. Y bueno, hablas de este postjuicio. ¿Cuáles son las secuelas tal vez internas o las secuelas psicológicas o incluso físicas? Porque muchas veces el estrés produce un flagelo físico. ¿Cómo te ves hoy? Mirá, yo físicamente de salud estoy mal, se me activó hipotiroidismo, que también charlando con los médicos me dijeron que era posiblemente por estrés. Después del juicio, posterior al juicio, tuve una trombosis que tuve que ser sometido a cirugía, fue exactamente una semana después del juicio, y el médico me dijo, esto es por estrés, o sea, por algún lado me tenía que explotar todo lo que venía acumulando y hoy también siento, muchas veces me cuesta levantarme a la mañana, que es lo que me venía pasando antes, pero que se prolonga, porque, como te decía, no me puedo aflojar todavía de esta sensación de destrucción que tuve en mi vida, o sea, porque se destruyó mucha parte de mi vida, o sea, se destruyeron vínculos, se destruyó mi tiempo, mi salud, o sea, a ver, yo te cuento, siempre fui deportista, siempre hice deporte, siempre fui sano, siempre fui un ejemplo en el trabajo, siempre hice un montón de cosas y de pronto, cuando empezó todo esto, empecé con problemas de salud, tuve previo al juicio picos de hipertensión que yo nunca había tenido. Posterior al juicio seguí, es más, hasta el día de hoy, hace un momento tenía me temblaba el párpado inferior izquierdo, que me viene temblando hace rato, que empezó con el juicio, y son todas cosas bueno, que me fueron afectando y que me afectan físicamente también en mi salud y en mi cabeza, ni hablar. Sueño, tengo pesadillas. Todos los días me acuesto, supongamos, me acuesto a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana me despierto, o sea, me despierto, pero no porque me despierto habitualmente, me despierto, me sobresalto, porque estoy soñando con algo, estoy pensando en algo y ya no puedo dormir más. Es muy difícil sobrellevar esto que pasé. Y haciendo tal vez hincapié en esto de los vínculos. Hoy, con toda la situación generalizada que conlleva el proceso, la absolución, como ahora nos estás contando, ¿cómo llevas confiar ahora en el otro? Me es prácticamente casi imposible. O sea, yo quiero creer, quiero confiar, pero muchas veces me cuesta. O sea, no tengo la posibilidad por ahí para devolver, para tener una devolución de confianza, porque yo siempre me tuve que poner a la defensiva, sobre todo ahora, porque a ver, esto se dio por confiar, porque yo confié en una persona, la conocí, pensé que tenía buen concepto y de pronto me encontré con una mentira gigante donde dijo que yo había abusado y que la había golpeado y que le había hecho no sé cuántas cosas más, y que todo fue mentira y perdí la capacidad de confiar. O sea, perdí por ahí también esa sensación de me hablas y te creo lo que decís. Me pasa con las relaciones afectivas que he tenido, siempre ha sido un problema. Posterior me refiero a toda esta situación donde yo escucho y me cuesta creer. Entonces, es muy doloroso no poder creer en las personas por algo que te hicieron. Javier, vos sos de Santa Fe, sos oriundo de allá, pero bueno, por el hecho de Gran Hermano, por el hecho del trabajo, muchas veces tenías que venir para Buenos Aires. Estos 10 años,
¿Cómo atravesaste esos viajes de Santa Fe a Buenos Aires? ¿Cómo era caminar por las calles porteñas teniendo esta espada de Damocles que bien mencionaste? Mirá, yo por años, porque yo estaba trabajando acá en Capital Federal, en Cava, por años tuve que salir a la calle con miedo. Yo la verdad que tenía terror a venir a Buenos Aires, tenía terror a estar en Capital. Yo era policía y tenía miedo de estar en la calle, pero no por los delincuentes, tenía miedo de estar en la calle por miedo a la estigmatización social, a que me linchen, porque una persona grite que soy abusador, tenía que estar en el subte y tenía que ir con la cabeza gacha, tenía que muchas veces estar con capucha en la calle o en la zona, por ejemplo, en la zona del obelisco, zona de... No podía andar porque tenía miedo que cruzarme esta persona y que esta persona me señale con el dedo y me empiece a los gritos que soy, ahí va, abusador y que todo el mundo me linche y fue sinceramente un calvario. O sea, sinceramente fue pasarla mal, tomarme un colectivo y tener que ir tratando de pasar lo más desapercibido posible, no poder vincularme con gente, no poder, sinceramente, vincularme con gente, no podía, o sea, no podía. Y si estaba en la calle o se me subía al subte, tenía que estar totalmente desapercibido. No, la verdad que yo contarlos es una cosa, vivirlos es otra, y yo la verdad que lo que he vivido no van a alcanzarme las palabras para expresarlo, porque sentirte que estás totalmente, todo el tiempo siendo señalado con el dedo por más que no haya nadie y sentir que en algún momento alguien te va a gritar o te va a decir algo y te va a generar un linchamiento, por ejemplo, es horrible. Y con respecto a tu entorno familiar, tu familia, ¿qué pensabas sobre toda esta situación? Mi familia, mi familia se desesperó. Mi mamá tomó conciencia de que iba a perderme hace no mucho tiempo que tomó realmente conciencia de que iba a perder a su hijo. Toda la gente de mi familia, todos los que son mi hija, mis afectos, mi novia, mi hermano, mi tía, todos, todos tuvieron una sensación de amargura constante también a lo largo de este tiempo, eh, porque todos entendían que era una falsa denuncia y todos entendían que yo estaba haciendo todo lo posible para demostrar mi inocencia. Pero también éramos todos conscientes, tanto yo como mi familia, de que era muy difícil. Y con todos los antecedentes, con todas las personas, con todas las falsas denuncias que hubieron y que lamentablemente terminaron por ahí en detenciones, en cárcel, y que le robaron tiempo de vida a esas personas, o sea, estaban esperando lo peor y estaban sintiendo lo peor. El último domingo previo al juicio, nos juntamos a comer y parecía un velorio, porque estábamos todos, me estaban velando en vida, esa es la realidad, es lo que pasó. Yo era un muerto en vida que mi familia me estaba velando, es así. Si hoy tuvieras enfrente a la denunciante, cara a cara, ¿qué le dirías? Primero le preguntaría por qué. ¿Por qué fue capaz de hacer tanto daño a una persona que lo único que quería era su bienestar? Que inclusive cuando yo me alejé de ella, me alejé simplemente porque no podía ofrecerle lo que ella necesitaba que le ofrezca. ¿Por qué hacer algo tan malo y con tanta hazaña a alguien que simplemente no le correspondió y que ojalá que esto le sirva de experiencia para ser una mejor persona? O sea, que de estos errores, o sea, le pueden costar a una persona la vida y la libertad. Porque yo me podría haber volado la cabeza o podría haber terminado 20 años preso simplemente por un capricho, un enojo. Creo que esta persona puede crecer a raíz de todo esto, entendiendo que no es, que no es gratis, que no es bueno para nadie, ni para ella, ni para mí. Yo el daño ya lo viví,
ya sufrí, ya estuve muerto en vida, muchos años, porque realmente estuve muerto en vida. Creo que por lo menos de todo esto malo, ojalá que aprenda, le diría que ojalá te sirva para ser mejor. Eso es lo que creo. Atravesaste 7 años de un proceso. Atravesaste casi 10 años desde el 2015 que empezó este calvario y este flagelo a tu persona. Una década. De ahora en más, ¿cómo te ves? ¿Qué es hoy Javier y cómo va a ser el Javier de acá a un par de años en el futuro? El Javier de hoy es un Javier muy diferente al que fue en algún momento. Es un Javier que atravesó la peor tormenta de su vida, que lo voy a describir así, que salió de su tumba. En este momento, bueno, yo lo que creo y quiero es vivir una vida plena, feliz, dentro de lo que pueda y con el tiempo que me quede. Y lo que quiero dejar, que me gustaría dejar, que con mi ejemplo, con mi caso, con esto tan malo que yo tuve que vivir, que quisiera y desearía sentar un precedente. Que en el futuro nadie tenga que volver a pasar lo que yo pasé. Que en el futuro una persona que radica una falsa denuncia tenga un reproche, tenga una consecuencia de sus actos. Yo creo que es momento de que las cosas cambien y si todo lo que sufrí, todo lo mal que la pasé, todo lo mal que sintió mi familia, mi madre, mi hermano, mi hija y todos los que me rodean, que la pasaron tan mal, que sufrieron tanto y que yo sufrí tanto, tenga por lo menos saber que hemos logrado algo. Saber que hemos logrado un precedente y que esto no vuelva a pasar nunca más. Hay muchos hombres y muchas mujeres que sufren falsas denuncias constantemente, que atraviesan un proceso judicial y a diferencia de vos, terminan detenidos, presos. ¿Qué le dirías a esas personas que sufren hoy falsas denuncias? Que tengan fe, que piensen que puede haber una salida, que yo, aunque creí que no iba a tener una salida, la salida llegó con la justicia, que en este momento, a pesar de que yo en muchos casos descreer de la posibilidad de que las cosas, que la verdad salga a la luz, en mi caso salió a la luz, y bueno, que traten de pensar no solamente en lo que están viviendo, sino que en la gente que lo quiere, y que bueno, busquen la alternativa y que busquen la forma de vivir su vida y buscar a alguien que los guíe y oriente. Venimos hablando del proceso judicial. Como todo proceso judicial, tenemos dos grandes etapas, la investigación y el juicio propiamente dicho. Pero me gustaría apuntar al juicio. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo atravesaste? ¿Qué te pasó? ¿A quién querés agradecer? Mirá, el juicio, enfrentarme a un juicio de la forma de que lo enfrenté siendo el imputado nunca me había pasado en mi vida. Yo llegué sabiendo que iba a ser fuerte, pero cuando ingresé a la sala, cuando vi el tribunal, que era compuesto por 3 jueces, cuando vi a la fiscal sentada enfrente mío, yo sentado en el banquillo de los acusados, y cuando comenzó toda esa vorágine del juicio, primero me pareció irreal, porque no podía creer lo que estaba viviendo. O sea, todavía, no, como repito, hay cosas que no me entran, que no me caen, y no podía creerlo, no sabía si era verdad o era que yo estaba imaginando esto. Pero cuando se empezó a desarrollar el juicio, cuando empecé primero pude contar mi historia, tratando de ser lo más específico posible, y cuando escuché, lo que más me generó fue cuando escuché que realmente la parte de la fiscalía había tomado lectura del expediente. Porque mi expediente, o sea, había que leerlo.
Y yo creo que en todos los años anteriores nunca había sido leído realmente. Y creo que en este último tramo, recién ahora, se leyó y se entendió. Y cuando se escucharon a las partes hablar, cuando se me escuchó a mí como imputado y cuando se escuchó a la otra parte, que era la parte denunciante, contar sus versiones, pudo evaluar y sopesar que realmente la versión que yo estaba planteando era real. No solamente por lo que yo decía, sino que por los elementos de prueba que yo había presentado. Así que bueno, tengo que agradecer a la Fiscalía que realmente hizo una gran labor en este caso, tanto como la defensa y tanto como el tribunal, que el tribunal también entendió la veracidad de mis dichos y que impartió justicia real. Mi inocencia es una demostración de justicia real. Como lo dije cuando finalizó el juicio, cuando terminé de dar mi alegato, cuando hice el cierre previo a la lectura de los alegatos después de la lectura del alegato, perdón, previo a la sentencia, lo que dije es justicia. Simplemente es justicia. Me gustaría terminar con estas palabras de Javier. Es justicia. Y es lo que vamos a buscar en cada una de estas charlas. Hoy con nosotros, Javier Maillo. Sufrió una falsa denuncia y logró la absolución. Sufrió violencia y hoy está de pie junto a nosotros. Recordemos, la violencia no tiene género y hay que enfrentar las falsas denuncias. Muchas gracias.